¿Qué tal? Muy buen día a todos. Les damos la más cordial bienvenida al programa de webinars ofrecido por el Centro de Competitividad de Monterrey, el Centro de Vinculación Tecnológica y el Advanced Manufacturing Capability Center, los dos primeros organismos filiales de CAINTRA, y el tercero producto de una alianza estratégica entre McKinsey & Company y la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León. Ante esta realidad actual en la que hemos sido seriamente impactados en nuestras empresas y organizaciones, buscamos aportar conocimientos y prácticas de negocio particularmente relevantes para incrementar las posibilidades de supervivencia de nuestras empresas y organizaciones. Les recordamos, estos webinars no son talleres a profundidad, sino son cápsulas de aprendizajes relevantes sobre temas muy puntuales que nos ayudan a entender los conceptos centrales y visualizar los beneficios que tenemos al implementar y visionar nuestro mapa de ruta para mantener nuestros negocios. Les comentamos en la parte inferior de nuestras pantallas se encuentra el icono del chat. A partir por ese medio, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, la podemos plasmar por ese medio y estaremos dando respuesta al final de nuestra presentación. Algunas recomendaciones. La siguiente, Jesús, por favor. Los micrófonos permanecerán en silencio durante la sesión. Les pedimos limitar las interrupciones electrónicas y, bueno, como les comentaba, las preguntas realizarlas a través del chat que está en la parte inferior de sus pantallas. Adelante. Nuestro experto en esta ocasión, el especialista en ISO, el ingeniero Jesús Andrade Treviño, con experiencia desde 1999 en la implementación y manejo de sistemas de gestión de procesos de calidad total y mejora continua en la industria, manufactura y clase mundiales, que nos estará compartiendo el tema el día de hoy. Bienvenidos a todos, gracias por su participación y gracias, Jesús. Adelante. Gracias, licenciado. Buen día a todos. Muy amables por participar. Y bien, aquí el tema del día de hoy es el ISO. Hemos vivido con ISO desde hace mucho tiempo y vemos cómo ha ido evolucionando. Y es momento de sacarle provecho. Hemos comentado con varios empresarios que cuando implementan un ISO 9000 es como si compraran una camioneta, una máquina nueva. Entonces tenemos que ver el ISO como tal. Es una herramienta que tengo que usar. Entonces, en resumen, vamos a proporcionar una visión general del sistema de calidad y su uso como herramienta para poder lograr los resultados, verificar que se están acercando a los objetivos del negocio. Esto a través de una estandarización, mejora de procesos y el seguimiento de resultados de una manera organizada. Al final del día, esto tiene que ser de utilidad para el negocio. Tener un sistema de gestión que no lo usamos como herramienta es literal tener un jardín en el desierto, tenerlo que ir a regar para que se vea bonito. En general, ¿qué es ISO para aquellos que lo han escuchado pero no han trabajado con un sistema de gestión? ISO realmente no es certificarnos en ISO 9000. ISO es una organización internacional que genera estándares desde 1947. Y la intención de generar estándares es minimizar los errores, confusiones o los errores en la comunicación entre clientes y proveedores. ¿Por qué el acero de Suecia es muy bueno y el de China es muy chafo, como literal y coloquialmente le dicen? No es que sea uno mejor que otro, es que tienen diferente aleación y especificación. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo y solo pedimos un tornillo de acero, pues te mando el que tenga la mano y más barato. Si sí nos ponemos de acuerdo y te digo la aleación y demás, empezamos a generar especificaciones claras que se pueden transmitir. Esto fue lo que surgió como gatillo para que ISO se creara. Entonces se genera la Organización Internacional para la Estandarización y empiezan a generar estándares para productos, para facilitar su comercialización a través de las diferentes fronteras. Después de ver el beneficio y cómo esto podía contribuir a la comercialización y uso de recursos de diferentes países, se genera en el 87 el estándar ISO 9000, una especificación para que una empresa cumpla ciertos requisitos que la van a alinear a
estandarizar sus procesos, medir sus desempeños, sus indicadores, y con esto poder ser auditada y certificada. Realmente ese es el ISO, un instituto para generar estándares. ¿Por qué certificarnos? Eh, es bien sabido que muchas de las empresas que están certificadas lo hacen porque su cliente se lo exige. Si no te certificas, no te compro. Y lo hacen mientras el cliente les compre. Después ya no me quiere comprar, me compró menos, no me compra suficiente, dejamos de comprar. Ese sería el principal, el por qué certificarlos. Hay empresas que son el cliente, las que llamamos en Caintra empresas tractoras, que realmente venden a infinidad de número de clientes más pequeños que él. Y entonces ellos ven la necesidad de certificarse para estandarizar operaciones. Lo hacíamos muy bien, no teníamos problema, pusimos otra sucursal y empezaron a haber errores. Pusimos 2 turnos, incrementaron los errores. Nos cambiamos de estado, nos cambiamos de país y se dispararon los errores. Entonces, ¿qué dicen? Vamos a estandarizar nuestras operaciones. Y el ISO es una herramienta para eso. Determinar, otra de las razones, determinar claramente las entradas y salidas. Ahora con el análisis de riesgos que nos pide la mayoría de los estándares, eh, hay ocasiones que no dirigimos el enfoque a donde realmente está el riesgo porque no tenemos claras las entradas y salidas. Si le preguntamos al de producción, todo lo que entra es producto y sale producto. Si le preguntamos al de ventas, lo que entra es pedido y lo que sale son facturas para cobrar. Y es correcto, pero si desglosamos esos procesos, vamos a ver que hay entradas y salidas más específicas que deberíamos de conocer y controlar. Otra razón es definir y monitorear indicadores. Ya cuando las empresas son estables, cumplen con las metas, es el momento de la mejora. Y la mejora no siempre es cambiarnos de empresa o cambiarnos de nave o cambiarnos de parque industrial. La mejora también se ve con esos cambios a los indicadores, dejar de medir lo que no me dice nada y empezar a medir lo que realmente es valioso para el negocio. Cuando las organizaciones crecen rápidamente, los líderes, los jefes, los gerentes se quedan con ciertas actividades y responsabilidades que no delegan, y esto trae como consecuencia que mañana o pasado pues no puedo ir de la empresa ni siquiera tomar mis vacaciones o irme a mi hora de salida porque tengo un cúmulo de actividades que no he terminado. Entonces también nos sirve para ordenar estos roles y responsabilidades y poderlos delegar. Al final, el proceso de cambio tiene que ser entendido por todos los miembros de la organización para que todos participen. No es la actividad de una sola persona el sistema de gestión, y estas son algunas razones de por qué nos podríamos certificar. De los participantes, si algunos ya están certificados, pasaron por este ciclo. Aquellos que no están en su organización certificada con un sistema de gestión, puede ser ISO, puede ser 14,000, 9,000, 45,000. Este es el proceso para certificarnos. Hay un proceso interno, entendemos la norma, documentamos procesos, generamos evidencia y hacemos auditorías y revisamos indicadores de manera interna para saber cómo estamos. Y en este punto vamos a saber si podemos o no ir a la certificación. Si podemos ir, hay un proceso externo que es con la casa certificadora, donde nos audita documentalmente, nos evalúa en piso para dar la evidencia, y si nos certifica, nos hace un contrato por 3 años y nos revisa cada 6 o cada año para seguirnos auditando y que mantengamos el sistema. Si se cumplen los 3 años y queremos seguir certificados, hacemos una renovación o recertificación y se extienden esas auditorías de seguimiento por los próximos 3 años. Hay empresas que están certificadas desde antes del 2000 y no han perdido su certificación. Al menos una vez al año reciben una auditoría de seguimiento donde demuestran que han mejorado su sistema de gestión. ¿Por qué certificarlo? Decíamos ahorita. Hay que implantar sistemas para ver realmente cómo mi organización puede generar riqueza. Este tema del ISO 9000 específicamente tiene un claro enfoque de negocio. Entonces necesitamos aumentar la productividad, disminuir los costos de manufactura y no con esto hacer el producto
sin calidad o con defectos, sino hacerlo con la misma calidad que nos comprometimos, pero no utilizando los mismos recursos, sino aprovechándolos. Hay un desarrollo tecnológico que nos estimula, y este desarrollo tecnológico sí son las impresoras digitales, sí son la automatización de los procesos, pero parte de esa reestructura de procesos donde estamos identificando qué actividad no agrega valor, qué etapa del proceso me está costando demasiado o se incrementan los errores, y ahí es donde se ve implementado realmente, entradas y salidas, el desarrollo tecnológico en mi línea de valor o mi cadena de valor. Mejora la posición competitiva. Hay empresas que podría pensarse que le están comprando a un proveedor que está más caro que su competencia, pero no tienen problemas de calidad, tiempos de entrega, rechazos. Y hay otros que dicen es que me sale más barato, pero paras mediodía porque no llego a tiempo. Entonces, la competitividad no quiere decir más barato, la competitividad quiere decir ser competitivo porque obtengo mejores resultados. Y motiva al personal involucrándolo directamente. Con esto nos ayuda este desarrollo del sistema de gestión de calidad en evaluar y monitorear realmente lo que necesitamos conocer de nuestro negocio en cada proceso para mantenernos en el mercado. Lo decíamos ahorita con el jardín en el desierto. ISO 9000 hace tiempo, del 2000 para atrás, era escribe lo que haces, ya lo que escribiste estás del otro lado y llena todos los papelitos del ISO que puedas. Se va a ver bien padre si tienes muchos registros, el auditor se va a aburrir. Del 2000 para acá cambia el concepto. Del 2000 para acá empiezan los temas de la mejora continua, empiezan los temas de la tendencia y los indicadores para identificar acciones preventivas, y hemos evolucionado hasta optar actividades relacionadas en su momento con HACCP, lo del puntos críticos de control de la industria alimenticia, el AMEF de la industria automotriz. ¿Por qué? Porque no fueron suficientes las acciones preventivas. Ahora nos dicen beneficios de la norma. Ahora con ISO 9001-2015, no empieces a trabajar sin antes haber analizado riesgos e identificado oportunidades y tomado acciones para estar preparado para atenderlos antes de. Anteriormente las acciones preventivas eran el último punto de la norma y ahora están a la mitad o al principio de la norma, en la parte de planeación. Es uno de los beneficios. Nos obliga o nos dirige a tener que hacer un análisis de riesgos y una identificación de oportunidades para ver en dónde estamos parados en relación a qué me dedico, mis partes interesadas, el contexto de mi organización. Y creo que eso es lo rescatable y positivo de este cambio de ley ISO 9001-2015 con las anteriores. Me obliga a estar preparado para lo que va a llegar. Lo decíamos ahorita, estandarizar. Establece prácticas consistentes a través de las diferentes fronteras. Si no le quieren llamar fronteras, llámenle turnos de trabajo, llámenle operadores en dos líneas similares en diferente lugar. Empezamos a establecer lo crítico, lo que tenemos que controlar y lo vamos a conocer. Hay un lenguaje común en terminología de calidad, hablamos todo de lo mismo. Acciones correctivas, auditorías, tendencia, indicadores, mejora. Cuando el cliente viene y nos busca y tiene una expertise en sistemas de calidad porque es automotriz, pues yo también tengo mi expertise en términos de calidad porque también tengo ISO 9000. Y más cuando nuestros clientes cambian a su comprador, a su ingeniero de procesos cada 4, 5, 6 meses. Al final del día no tengo que estar alineado a lo que dice la persona, sino a lo que dice el mercado y el sistema. Si alguna de sus organizaciones ha estado recibiendo auditorías, ya es menos frecuente, pero de sus clientes, es porque los clientes confío en ti, pero no tanto que te tengo que auditar. Y es menos, ¿por qué? Porque los clientes ya no quieren dedicar recursos para ir a evaluar a una empresa para ver si cumple, para darme cuenta que no cumple y venir después. Ahora, ¿qué te piden? Certifícate en ISO para que una empresa te audite y cuando me muestre el certificado vengo.
Ese es uno de los beneficios donde le dices, ya compré mi tarjetita del SAMS, ya puedo entrar a comprar el SAMS. Mira, cumplir con todos los requisitos. Hay una mejora continua con mayor oportunidad de mercado, lo decíamos ahorita, la parte de competitividad. Mayor oportunidad de mercado porque soy confiable, porque no llego tarde, porque no me rechazan producto, porque le puedo subir un peso y los clientes están contentos y conformes de pagarlo, puesto que saben que ese peso les va a ahorrar muchos más pesos en problemas, paros, devoluciones, para lograr la satisfacción. ¿Sí? Lo mencionamos ahorita, el objetivo esencial del ISO es enfoque a negocio. Necesitamos usar ISO como herramienta porque necesito que mi negocio deje de perder, empiece a generar, se mantenga competitivo. Satisfacción del cliente, un énfasis en la mejora y una estructura lógica es uno de los objetivos. ¿Por qué? Porque ISO 9001 no está peleado con ningún otro estándar de ISO. Pueden tener ISO 9001 en el mismo sistema integrado con ISO 14, con ISO 45, con ISO 27000, con CityPad, con el OEA, con UL, con cualquier otro tipo de estándar de ISO nacional e internacional que ustedes se comprometan y necesiten cumplir, lo pueden alinear al ISO. Hay una estructura lógica, pero también hay una alineación con otros estándares para no trabajar doble. No hacer, el lunes vemos el de 14 y el martes vemos el de 9000. No, el lunes vemos los dos y le damos seguimiento. Es una de las facilidades que tiene. Con el conocido ciclo de mejora, planear, hacer, verificar y actuar. Y por más que lo hemos visto, necesitamos más que verlo, entenderlo. ¿Qué planeamos? Procedimientos y planeamos métodos y metas. Estos procedimientos, métodos y metas, quiere decir, yo quiero vender tornillos. ¿Cómo le vas a hacer? Aquí está el método y el procedimiento. Planeamos cómo hacerlo y lo que queremos lograr. Lo hacemos, implementamos los procesos, ponemos en práctica los procedimientos y tenemos resultados. Hacemos una evaluación para saber si cumplí las metas y si mis procedimientos y mis métodos se cumplieron. Y tengo que actuar en consecuencia. El actuar en consecuencia es constante, por eso es un ciclo de mejora y el ciclo no se va a romper o debe continuar. Entonces, si planeamos enviar 100 tornillos en un día a nuestro principal cliente, lo hicimos y a la hora de monitorear resultados vimos que nomás llegaron 80 porque nos regresó 20, tengo que actuar en consecuencia. Y el actuar en consecuencia significa cambiar mis métodos. Voy a mis procedimientos, voy a mis métodos y reviso en dónde no hice las cosas correctamente y tengo que cambiar. El mismo ejemplo, dar 100 tornillos en un día, verifico, identifico que me sobraron 3 horas del día, voy a cambiar mis metas. Ahora ya no va a ser 100 tornillos, ahora ya me puedo comprometer a 120 tornillos. ¿Por qué? Porque tengo datos y mis metas se sobrepasaron. Si lo vemos con este enfoque, el ciclo de mejora debería ayudarme a corregir los métodos que no me están ayudando a alcanzar mis metas y a replantear mis metas cuando las alcancé y ya no me están diciendo nada a la hora de revisar indicadores. Vemos ahorita una pequeña introducción de los conceptos de la norma. Si los conocen, pues va a ser muy familiar el recuadro. Si no los conocen, les comento. La norma se divide en 10 secciones. De estas 10 es la 1, objetivo y campo, a quién le aplica, a cualquier organización. Referencias normativas, usamos el diccionario de la norma, que es el ISO 9000. Y términos y definiciones nos manda la misma ISO 9000. ISO 9001 es en la que nos podemos certificar. ISO 9000 es el diccionario o vocabulario. Y a partir de la sección 4 de la norma, es los requisitos que me auditan para lograr la certificación o para completar la certificación. Entonces ahí en ese punto del 4 al 10 es lo que nos van a preguntar y tengo que demostrar cumplimiento. Les platico.
Los auditores de certificación nos mortifican la existencia con el debe de la norma. El debe de la norma y el debe de la norma y el debe de la norma. Pero realmente el debe vale lo mismo que la vida en León, Guanajuato. No vale nada. ¿Qué es lo importante? El verbo que viene después del debe. Cuando ustedes, si tienen oportunidad y leen la norma y necesitan implementarla, cuando lean organización, es su empresa. Cuando lean debe, corresponde a una alerta, un foco, hey, no te pases, aquí hay un requisito. Pero después del debe vienen los verbos. En este caso nos va a pedir que determinemos cuestiones internas y externas. Hay que mostrarlas. Entonces es importante entender cómo leer el requisito o el requerimiento para poder explicar cómo estamos cumpliéndolo y usarlo. Volvemos al tema de que este es un uso del ISO 9001 como herramienta. Tenemos un cliente. Ahorita voy a seguir con este punto del ejemplo del cliente. Si vemos el planear, hacer, verificar y actuar, la sección 4, el contexto de la organización, liderazgo, el 5, 6, planificación y 7, apoyo, es pura planeación. No hemos hecho nada. La parte operativa es el hacer, el 8. La evaluación del desempeño es la sección 9 y la mejora es la sección 10 de la norma. Es un simple tema de relación para saber cómo se estructura la normativa. Y luego nos habla la normativa también de estructurar entradas, salidas en base al contexto, la interacción de procesos. Esta es una manera, algunos lo usan como diagrama de tortuga, otros como diagrama de proceso, donde podemos identificar que cualquier proceso, y lo vamos a ver al final de la presentación, que cualquier proceso de mi organización interactúa directamente con otros procesos. Y para cada uno de estos habrá algún punto de la norma que se va a ver involucrado o impactado. Entonces tenemos que completar el cumplimiento con los requisitos normativos. Hay algunas otras herramientas que se llama el CIPOC, por ejemplo, que nos ayudan a hacer la relación para la interacción. Todas las entradas y salidas de mis procesos las puedes ver de una manera ordenada en una herramienta que se llama CIPOC, que es la gráfica que se presenta en esta filmina. Ahora sí, en el tema de los requisitos de la norma, tenemos un cliente que consume fruta y está certificado en ISO. Y le dije, ¿cómo te fue de frío? No, me hubo bastante. ¿Y qué tal estuvo? No, pues bien helado. ¿Y cómo te fue con la fruta? Se congeló. Y las florecitas y los frutos pequeños se cayeron. Y ya lo integraste a tu contexto de la organización, el tema geográfico, el tema heladas y el tema cómo te va a pegar una helada. No, eso no tiene nada que ver con ISO. Bueno, pues nos vemos la próxima temporada para ver cómo le vas a hacer a la hora de que no tengo fruta. Y ese es el tema que platicábamos ahorita. Si utilizo la herramienta de ISO en el 4.1 y comprendo mi contexto y las necesidades y expectativas de mis partes interesadas, no cada inicio de año, no cada que viene el COVID y se va el COVID, no cada que cierro mes, sino constantemente monitoreándolo, que no siempre se mueve tanto, pero, por ejemplo, el helada, voy a tener elementos para tomar decisiones y poder analizar riesgos y oportunidades. Entonces es importante ver el uso de cada uno de estos elementos. También nos habla del alcance. El alcance en este punto es a qué nos dedicamos. Mantenimiento, instalación, venta, reciclaje, diseño, manufactura. ¿Cuál es y hasta dónde llega lo que puedo ofrecer a mis clientes? Y en general mi sistema de gestión. En esta sección inicial de requisitos es donde entendemos quién soy, qué quiero vender, a quién le quiero vender, qué necesito para poderles vender, a qué proveedores tengo que comprar. Y se hace una estructura completa de la organización. Luego nos habla de liderazgo. Liderazgo, si bien es la alta dirección, el director, el conjunto de gerentes, el comité directivo, los involucrados, es importante que muestren ese compromiso y liderazgo para que todos entiendan
lo importante que es cumplir con lo que se nos está asignando. ¿Cómo llega el liderazgo hasta la última persona en mi cadena de suministro? ¿Cómo transmití esa necesidad y ese compromiso? Nos habla de política, la de calidad, la que todos tenemos ahí pegada en la pared y en la planta. Y muy importante, nos habla de roles, responsabilidades y autoridades. La alta dirección debe designarlas, comunicarlas y asegurar que se entiendan. No es nada más fírmame tu descripción de puestos. Es, ya sea directamente el director o quien delegue, explicarle a cada miembro de la organización cómo su participación es valiosa para alcanzar resultados y que realmente necesitamos que se ponga las pilas y su compromiso porque por algo está el puesto ocupado por él, ¿verdad? Si no, no ocupáramos ese puesto. Siguiendo con la planificación y tomando el tema que pusimos ahorita con el ejemplo de las frutas congeladas, las frutas que se helaron realmente, porque frutas congeladas sí se pueden usar. Vamos a la planificación y nos dice, vas a analizar riesgos y oportunidades a partir del contexto y partes interesadas. No vas a analizar riesgos y oportunidades si se va a derrumbar el cerro cuando enseguida de mí no hay cerros, si va a caer un avión cuando cerca de mí no hay aeropuerto. En relación a lo que determinaste como contexto y partes interesadas, identifica cómo ellos pueden impactarte positiva y negativamente y prepárate para implementar acciones en caso de que ocurra. Determina, por supuesto, objetivos y dime cómo vas a medirlos y cómo le vas a dar seguimiento para que se cumplan los indicadores y KPIs. Y prepárate para planificar y ejecutar los cambios a tu sistema de gestión cuando tu contexto se vea afectado, cuando te quieras dedicar a otra cosa, cuando quieras poner otra línea de trabajo. ¿Cómo le vas a hacer para extender o disminuir tu alcance? La planificación del sistema. Otra, y por último, la parte de planificación habla de los recursos o procesos de apoyo. Necesito recursos para operar y esto lo pudimos ver en el diagrama de tortuga. Personas, equipos, herramientas, equipos de medición, documentos, ambiente de trabajo, comunicación, eh, conocimientos. Entonces tengo que determinar cuáles son esos recursos necesarios para que todos mis procesos operen de una manera correcta. No son recursos ilimitados. Habrá quien tenga en su empresa un rack y creo que por consecuencia tendrá un montacargas. Pero creo que aquel que no tiene montacargas difícilmente pondrá un rack porque va a ser más difícil bajar o subir, o a menos que tenga una escalera muy grande. Entonces la planeación y disposición de los recursos va de la mano con la disponibilidad de tenerlos y utilizarlos. Hay que asegurar que las personas que ocupan un puesto son competentes. Y el competentes no solo es capacítalos, puedes no capacitarlos y la persona sigue siendo competente. Entonces tenemos que evaluar en relación a su trabajo cómo alcanza resultados esperados. Que sean conscientes de las consecuencias de sus actos, buenas y malas. Que se identifique la comunicación y se controlen documentos. En general son recursos necesarios para que mis procesos clave no fallen. Y esos claves de operación. El 8 es ¿a qué te dedicas? Vendes, fabricas, comercializas. El, 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 el core de tu negocio está implementado y ajustado en la sección 8. ¿Cómo vas a vender? ¿Cómo vas a diseñar si es que aplica? ¿Cómo vas a comprar tus productos a los proveedores externos, suministradores externos? ¿Cómo controlas tu operación? ¿Qué inspecciones haces? Y si algo sale mal, ¿cómo te aseguras de controlar salidas no conformes? ¿Sí? Esta sección 8 ustedes la dominan porque a eso se dedican. Posiblemente los procesos del 4 al 7 y del 9 al 10 sean requisitos que tienen que integrar, pero el 8 es su organización. Aquí es donde vamos a evaluar si realmente alcanzamos lo planeado, si alcanzamos las metas que nos pusimos y si los procedimientos que establecimos se cumplieron. Seguimiento de indicadores, medición, análisis,
presentación de indicadores a la dirección, auditorías internas al sistema de calidad, evaluamos el cumplimiento. Y por último, la mejora que decíamos. La mejora son esos pequeños cambios que hacemos en registros, indicadores, procedimientos, para alinearlos y cumplir con lo que habíamos requerido y establecido. Si algo no se cumplió, si algo salió mal, si un indicador falló, si hubo quejas de cliente, por supuesto que hay que levantar acciones correctivas. Pero no porque se escuche la palabra falla, la palabra incumplir o acción correctiva quiere decir que es malo. Si levantamos las acciones correctivas de manera oportuna, de manera efectiva, se convierten en mejora. Esos cambios que hicimos, eliminar la causa raíz, cambiar un documento, es mejora, no nada más lo que podríamos ver como positivo. También cuando tomamos acciones porque algo ocurrió de manera negativa, es mejora y mejora continua. Y en resumen, ¿qué decíamos ahorita? Un proceso específico, podríamos poner en la sección del medio compras, por ejemplo, el 8.4 de la norma. El 8.4 se relaciona con muchos otros elementos de la misma normativa. ¿Por qué? Porque tiene recursos, porque tiene personas, porque tiene indicadores, porque tiene que analizar sus riesgos y oportunidades en base a su contexto. Entonces, en relación a todas las actividades que le pudieran o aspectos que le pudieran afectar a mi proceso de compras, tuvieron que estar visualizadas, controladas, analizadas para otras secciones de la normativa. Y aquí es donde vemos que te sirve como herramienta porque difícilmente vas a comprarle a un proveedor que no has evaluado, que no tiene especificaciones claras para que te surta, que no tienes una requisición de un proceso de almacén o de un proceso de producción para traerlo. Y es donde empiezas a identificar la línea de tu cadena de suministro. Este es la introducción al sistema de gestión en base ISO 9001 y cómo, si lo usamos como herramienta, debería tener beneficios tangibles en mi organización, con o sin helada, con o sin pandemia, porque tendríamos que actualizar el contexto de organización. Si tienen alguna pregunta, por favor la ponen en el chat, la leemos ahorita, y cualquier comentario con el licenciado Marco Peña. Gracias, Jesús, gracias por la presentación muy interesante, todo lo que presentas. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Hay un comentario que nos hacen en vía chat. Dice, no todo lo que hay en tu entorno lo debes de meter a tu sistema de gestión. El sistema de calidad debe trabajar para ti y no al revés. No solo debes de trabajar para salir bien en la auditoría, debe trabajar para que salga bien tu producto o tu servicio. Si puedo hacer un comentario, yo creo que no es pregunta, es un comentario y es muy Es válido. un Tiene comentario, razón. Sí, es correcto. Si tú trabajas para el sistema de gestión, se vuelve monótono y no terminas nunca de... Y también se considera que trabajas para el sistema de gestión cuando en cada auditoría algún auditor te hace un comentario y modificas todo tu sistema. Realmente tienes que defender el punto de cómo planeaste y como lo comenta, el sistema trabaja para ti, por eso es una herramienta. Y aquí un comentario que quisiera comentar, el tema de no todo lo debes de incluir. Realmente por eso está el alcance. Que hay empresas que tienen una línea certificada, una unidad de negocio. Realmente va a ser decisión de la empresa hasta dónde incluir en el sistema de gestión. Podría usar los mismos controles y no incluirlos en el alcance para que no los auditen, porque si los incluyes, te obligas a que te lo revisen. Pero sí es correcto y muy valioso el comentario. Gracias. Hay una pregunta, dice, en caso de que solo el corporativo esté certificado, ¿puede extender el sistema de calidad a sus sucursales? Esto lo hemos visto últimamente cuando se asocian las organizaciones. Que no sé si es el papá o el hijo, es cliente proveedor y, oye, pues vamos a ser socios. Y sí se puede. Lo que se tiene que hacer es un cambio en el punto 6.3, los cambios al sistema que veíamos ahorita. Tienen que ser un plan para que a la hora que estás, ya sea incluyendo un nuevo sitio o quitando un sitio que ya tenías incluido, esta transición no vaya a afectar a tus compromisos en el sistema de gestión que vaya a quedar como vigente.
pero sí, se tiene que preparar un plan y así mostrarlo al auditor por si la auditoría llega en el momento de la transición, que tienes una transición ordenada. Ok, gracias. Hay otra pregunta aquí interesante. Dice, ¿cuánto tiempo es lo normal para implementar el sistema de calidad para que esté listo para certificarse? Normalmente, la historia nos dice que el auditor te dice que debes tener 3 meses de evidencia. Realmente tienes que mostrar los ciclos de evidencia, al menos un ciclo completo de los procesos. ¿Cuándo empieza el ciclo? Pues cuando das de alta el procedimiento, generas el resultado, se presenta en revisión directiva y le das vuelta y mejoras. Puedes mostrar el cumplimiento. Pero en sí la implementación en empresas pymes, en empresas pequeñas, medianas, va de 6 a 8 meses la implementación con apoyo de CCM en los proyectos que hemos manejado para la consultoría, asegurando que al final puede recibir la certificación. Muy bien. Otra pregunta dice, en la fase de planificación del análisis del entorno de la empresa, ¿se requiere que se tenga una planeación estratégica formalmente estructurada o solo es un análisis del entorno? Se requiere el análisis del contexto y que se tenga claro hacia dónde va el negocio, cuáles son, no necesariamente una planeación estratégica como nos piden en la IATF, pero sí que se quede bien claro cuál es la razón de ser de la organización, a quién le vendo, qué vendo, cuál es el mercado que quiero ocupar. Pero sí, si la pregunta es una planeación estratégica formal, tal cual, no es requerido. Otra pregunta dice, ¿qué herramienta podría recomendar para el análisis de efectividad de procesos para verificar que van a funcionar antes de implementarlos? Me repite la pregunta, por favor. ¿Qué Sí, herramienta? dice, ¿qué herramienta podría recomendar para el análisis de efectividad de procesos para verificar que van a funcionar antes de implementarlos? Si hay alguna herramienta para analizar los procesos que se van a verificar y analizar la funcionalidad de los procesos que se van a implementar, ¿verdad? Me imagino En que tiene que ver con el sistema que hiciste, que mencionaste. el, pero más que herramienta, los procesos que la organización necesita para existir, no sé si esté correcto la respuesta, pero o sea, si tú tienes un almacén, tienes control de inventarios, ya los tienes. Una herramienta para poder analizar, pero antes de la efectividad, es analizar los riesgos. Hay una matriz de riesgos, hay varias herramientas como el PESTE, el seguimiento de partes interesadas, o el que ya se ha utilizado muchas veces, el AMEF y el FODA o DOFA, que se utilizan para analizar los riesgos y oportunidades que se relacionan con los procesos de la organización. Y para analizar la efectividad es en relación a los KPIs o al seguimiento de indicadores. Si la respuesta Sí, no es correcta o no disipa la duda, a lo mejor si nos la replantean sería sí, mejor. gracias. Dice, cuando una organización tiene varios años que no cumple con sus objetivos, ¿se le puede quitar la certificación? No necesita años. Cuando hay auditorías de seguimiento y si en esa auditoría de seguimiento se dan cuenta que estás incumpliendo, te van a solicitar acciones correctivas. Si las acciones correctivas no las solucionas de manera efectiva, ahí es cuando procede quitarte la certificación. Ahora, en relación a los objetivos o indicadores, si tienes un objetivo o un indicador para cierto proceso que en base a tu contexto, en base a tu negocio, a tus clientes, la meta que le pusiste es inalcanzable, pero vas a seguir existiendo como empresa, el cliente te va a seguir comprando. Aquí, pues la recomendación es que bajes la meta o quites ese indicador. No porque no lo quiera medir, pero si tienes años sin alcanzar los indicadores, en el ciclo que vimos de planear, hacer, verificar, actuar, o cambias los métodos porque es un indicador requerido y lo tienes que alcanzar, o cambias la meta. Te acercas a donde ese indicador sea motivante. Pero en general,
Si te auditan y tienes un incumplimiento de objetivos, pero tienes las acciones correctivas que vas a seguir para corregir el problema, no se te quita la certificación. La certificación se te quita por incumplimientos graves que no se solucionan y que se mantienen en la empresa. Entonces aquí la recomendación sería que levante acciones correctivas, analice correctamente y vea cómo eliminar el que se incumpla el procedimiento, el objetivo. Gracias, Jesús. Un par de preguntas nada más para dar respuesta rápida y a concluir. Dice, en el análisis de causa raíz, ¿se debe pedir qué método utiliza como el diagrama de Ishikawa, los 5 porqués o 6 sigma, o es indiferente o solo cumplir con la norma? Para ISO 9001 tiene que mostrar la causa raíz. Algunos auditores te van a pedir el método, pero no te lo exige. En IATF sí te piden el método y tiene que ser uno de los que mencionaron o estar documentado usar el del cliente. Pero en el caso de ISO 9000, tienes que identificar la causa raíz. Aquí el detalle es que si no usas una de las herramientas conocidas y estructuradas, la no conformidad puede volver a ocurrir por la misma causa. Entonces los problemas van a ser más graves tanto para los resultados de la empresa como para las auditorías. Gracias. Aquí me dan otra pregunta. Dice, referente al ejemplo que daba en un inicio, dice, un corporativo se ha certificado, pero las sucursales difieren en sus procesos. ¿Se pierde la certificación o se pueden validar todos en consolidado? Eso lo determina el alcance. El alcance de lo que viene en el certificado, hay certificados multisitio, que el mismo certificado aplica para todas las unidades de negocio. Entonces aquí se tendrían que alinear. El corporativo se puede dedicar a muchas cosas y a lo mejor una sucursal específicamente nada más a una. Podrían tener procedimientos distintos, pero la estructura general del sistema y los procesos comunes del sistema deberían estar alineados. Muy bien. Dice, si aún no se tiene establecido ni documentado un procedimiento para la gestión de los riesgos asociados al sistema de gestión, ¿es viable seguir trabajando mediante acciones preventivas o cuál sería la sugerencia? Si la intención es certificarse en ISO 9000, no necesariamente un procedimiento, pero sí debería tener una estructura para analizar riesgos y oportunidades. Si la intención es trabajar con las posibles fallas, las acciones preventivas funcionan. Pero el tema es, ¿qué es lo que necesita esta organización? Si lo que necesita es demostrar que cumple con el estándar, no necesariamente es un procedimiento, pero sí tiene que mostrar una estructura de cómo revisa el contexto, partes interesadas, analiza riesgos y toma acciones. Ok. Dice, ¿qué tan recomendable es seguir con el manual de calidad como versiones anteriores? Por lo regular, el manual de calidad se mantiene en muchas organizaciones porque es una manera muy sencilla de darle inducción, de dar a conocer al personal de nuevo ingreso en puestos clave cómo cumple con el sistema y mostrarle al auditor con qué documento, registro, procedimiento cumples con cada punto de la norma. Entonces, desde el punto de vista de Caintri CCM, que nos dedicamos a la implementación de sistemas, sí es recomendable mantenerlo. Si bien claro, la pregunta nos lo hace porque ya no te lo exige, pero hay muchos procedimientos que no exige, como quiera se mantienen porque es una manera, una lección aprendida que sabemos que va a ser efectiva. Bueno, esta última pregunta dice, el sistema, bueno, las normas o el sistema de gestión de calidad se puede utilizar como una herramienta para desarrollar proveedores. Claro, de la misma manera como tú estructuraste tu sistema de gestión y tienes requisitos, le puedes pedir en la sección de compras o selección y evaluación de proveedores, en el 8.4 de la norma, hacer una extensión para generar tu procedimiento y decir de manera estructurada cuáles van a ser los requisitos para seleccionar proveedores. Todavía no les compro, les voy a comprar o tienen un producto nuevo, para evaluarlos, dar seguimiento al desempeño y tomar acciones. Pero sí, sí es posible usar la misma estructura y exigirles, sin que se certifique el proveedor, que se alineen al cumplimiento del ISO. Okay. Bueno, pues muy nutrida esta espacio de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias, Jesús, por dar respuesta.